Primera de Corintios 10. La próxima cosa importante es el hecho de que los demonios están íntimamente involucrados en todas las religiones falsas. Ya hemos visto este texto en donde Pablo dice que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican no a Dios, sino a los demonios. Primera de Corintios 10, los versículos 20 y 21, y no querría que vosotros fueses partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, ¿no? Es un argumento muy fuerte, pero Pablo se basó en una larga lista de textos en el Antiguo Testamento. Vamos a leer 3, comenzando en Levítico. Todos estos textos dicen lo mismo. Levítico 17, versículo 7, dice 17:7, no más sacrificarán sus sacrificios a los demonios. Ahí está la idea igual a lo que dice Pablo. Los sacrificios, ritos, ceremonias se realizaban en su religión falsa, sí. Y estos son los judíos, ¿no? Participando de estas cosas malvadas, y dice que ya no volverán a hacerlo. Lo mismo en Deuteronomio 32, los versículos 16 y 17. Dice, le despertaron a celos con los dioses ajenos, enseñoreáronle con abominaciones, ensañáronle con abominaciones, sacrificaron a los diablos, sacrificaron 32:17 de Deuteronomio, sacrificaron a los diablos y no a Dios. Y en el Salmo 106, 35 a 37 dice, sacrificaron a sus hijos a los demonios. Y Pablo menciona este fenómeno en Corinto, o sea, en la religión pagana en Corinto estaba metido de por medio el diablo, y lo menciona en 1 de Corintios, y Apocalipsis 9:20 menciona el mismo asunto. Apocalipsis, en su capítulo 9, en el versículo 20, dice que no se arrepintieron de sus malas obras, a que no adorasen a los demonios. Y luego viene la idolatría, las imágenes, etcétera, ¿no? Pero estaban, a través de la idolatría, adoraron al diablo, estaban adorando al diablo. Y este asunto es tan importante que en 2 de Corintios 11, la táctica principal del diablo en los asuntos religiosos, de igual manera como lo que vemos en el jardín de Edén, es este fenómeno: se transfigura en ángel de luz, 11:14. ¿Sí? Y los falsos profetas, falsos apóstoles, se transfiguran en apóstoles de Cristo, ¿no? En el versículo 13. Y cuando dice que Satanás misma se transfigura en ángel de luz, y luego sus ministros, Satanás tiene a los que son sus ministros y se transfiguran como ministros de justicia. Y esta táctica es muy importante porque ahora en Gálatas 1, muchos creen que la táctica principal del diablo es la de mostrarse tal como es, y que por lo tanto el diablo se manifiesta realmente cuando hay un caso de posesión demoníaca y una persona alocada que quiere hacer daño a medio mundo. Pero la verdad es muy diferente, lo vamos a ver en unos momentos. Normalmente le es contraproducente para el diablo manifestarse tal como es. Y esto es un tema que muchos han pasado por alto. Hay ciertas culturas y ciertas tradiciones, así lo voy a decir,
en donde manifestarse como lo que vemos en el Caribe con el vudú y los hechiceros y todo ese paquete, no asusta a nadie, porque es lo más común, es pan de todos los días. Hay otras culturas en las cuales si Satanás fuera a manifestarse así, asustaría a medio mundo y saldría siendo para él contraproducente. Por lo tanto, en los asuntos religiosos le conviene más disfrazarse como ángel de luz, porque así puede introducir lo que dice en Gálatas 1, otro evangelio. Y cuando dice, si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio distinto del verdadero, sea anatema, el tema es un ángel caído. ¿Se atreve a predicar el evangelio? Sí, pero anunciando un evangelio diferente del verdadero evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Y hoy día tenemos el fenómeno que se menciona en 1 de Timoteo 4:1 de doctrinas de demonios. ¿Se mete en la iglesia? Sí, para dividirla y formar una secta, normalmente en base a sus doctrinas que son diabólicas, ¿no? El texto habla de apostasía, estamos leyendo en 1 de Timoteo 4:1, y la profecía de que vendrían en los tiempos venideros tiempos de apostasía, y muchos se apartarían de la fe, escuchando la frase espíritus de error. Son demonios expertos en la Biblia, demonios eruditos, vamos a decir, en la teología correcta, que se dedican a pervertir y a cambiar la verdad y engañar a los ingenuos, ¿no? Y se han desarrollado sistemas completos, ¿no? De error, de que no son más que doctrinas de demonios. Y hoy día los falsos testigos, mormones, adventistas, luz del mundo, algunas sectas carismáticas, antitrinitarias, de igual manera como la Iglesia Católica Romana, en su totalidad, son grupos en donde lo que tú al buscar más a fondo lo que vas a encontrar es todo un sistema de doctrinas de demonios, ¿no? Y esto no sorprende, no debe sorprender a nadie por el hecho de que el diablo se infiltró en dos iglesias en el libro del Apocalipsis, se metió en la iglesia en Tiatira para dar licencia a aquella mujer, Jezabel, ya sabemos de su triste historia, la que decía ser profetisa para engañar a los verdaderos creyentes y seducir a los demás a caer en su idolatría y fornicación. Y en Pérgamo lo mismo sucedió con la doctrina de Balaam y la reencarnación de dos personajes del Antiguo Testamento. Digo reencarnación entre comillas. Lo que sucedió es que el mismo demonio que engañó a Balaam y que utilizó a Jezabel se había metido en las iglesias en Pérgamo y en Tiatira. Vean, infiltrándose. Y en los dos casos mencionados, lo vimos en nuestros estudios sobre Apocalipsis 2 y 3, hasta el grado de tomar control de una iglesia local, una iglesia que comenzó como verdadera, fue infiltrada, contaminada, llevada cautiva por doctrinas de demonios. ¿Sí? Y lo mismo ha sucedido en la triste historia de la Iglesia Católica Romana, como ya lo mencionamos con las sectas modernas. Y hay un vínculo directo desde los tiempos del Antiguo Testamento y hasta Nimrod y el mundo antediluviano. Estos asuntos los vamos a ver más adelante en un futuro, en el mismo Apocalipsis. Un vínculo entre la astrología, la adivinación, los falsos profetas, las profecías falsas acerca del futuro. Un vínculo directo entre todo este paquete y actividad diabólica. Y este vínculo es algo que vemos hasta el día de hoy. Entonces, la cuarta cosa importante, los demonios están íntimamente involucrados en todas las religiones falsas, ¿no?
hasta el punto, lo vuelvo a decir, de infiltrarse en iglesias verdaderas. Es así que la mitad de las iglesias bautistas ya son arminianas, la mitad de las iglesias presbiterianas ya enseñan una mezcolanza de tonterías, la mitad de las iglesias bíblicas enseñan otros errores porque han sido infiltradas esas iglesias contaminadas, pero si no directamente doctrinas de demonios, doctrinas distintas de las que la Biblia enseña. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es, el diablo tiene cierto poder, está metido de por medio en procesos naturales en este mundo, primero. Segundo, hemos visto hasta ahora que el diablo tiene una jerarquía, todo un ejército de demonios organizados que trabajan bajo su mando, ¿no? Y tercero, hemos visto que por lo tanto puede influir en la historia del mundo, metiéndose incluso en guerras y en campañas militares. En la Segunda Guerra Mundial, toda la jerarquía nazi estaba siendo dirigida, todos los del alto mando, ¿no? Los generales y los dirigentes del ejército y los allegados a Hitler y a sus consejeros políticos, todos estaban siendo dirigidos por la astrología, por los consejeros espirituales, por los mediums, y hasta el grado en que su solución final de exterminar a los judíos salió de la boca de uno de sus astrólogos, ¿no? Estábamos comentando esto a la hora de la comida, y yo no tengo la menor duda de que en las actividades militares que están sucediendo o que pudieran suceder en el futuro próximo o lejano en el Medio Oriente, el diablo está íntimamente metido de por medio en el asunto. Ahora, la próxima cosa importante es el hecho de que los demonios están metidos de por medio en los milagros y las señales que tienen el propósito de engañar a la gente. Y los textos abundan, Mateo 24:24, Mateo 24:11. Cristo advertía más de una sola vez en ese discurso tan importante, ya lo hemos estudiado detalladamente, sobre la presencia de aquellos capaces de obrar señales y milagros, ¿no? Ya hemos visto en el Apocalipsis que los espíritus de los demonios salen a engañar con señales y invocar a los reyes de la tierra a una guerra. El mismo argumento, veámoslo en 2 de Tesalonicenses, con lo del anticristo. El mismo argumento está metido de por medio, estos milagros y señales, en la famosa referencia a Janes y Jambres, los magos del faraón de Egipto. Muchos dicen que ahí se demuestra este fenómeno de su poder limitado, porque eran capaces de imitar los milagros de Moisés, Janes y Jambres que resistieron a Moisés. Hasta el día de hoy, dice el apóstol, muchos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe, pero lo hacen en base a milagros fingidos o señales mentirosas, ¿no? Y en 2 de Tesalonicenses, esta época o edad cristiana llegará a su fin cuando se presente el anticristo y haciendo lo que este texto dice. En el versículo 9, grande potencia, según la operación de quien, Satanás, con señales y milagros mentirosos, con todo engaño de iniquidad. La frase milagros mentirosos da a entender que no todos los milagros realizados por un demonio son reales. Ya comentamos, no vamos a verlo a fondo el día de hoy, se nos fue el tiempo, la distinción entre milagros que son simplemente la manipulación de procesos normales preexistentes o la manipulación de las leyes y los elementos que gobiernan esos procesos, en contraste con milagros de creación, en donde termina creando algo que no estaba
originalmente, por ejemplo, agua convertido en vino, sería un milagro de creación, para dar un ejemplo concreto, ¿no? Y muchos han debatido acerca de cómo los magos del faraón de Egipto convirtieron sus varas en serpientes. Y yo pondría ese milagro en esta lista de señales y milagros mentirosos. O pudieran haber metido por medio una serpiente, ¿no? No lo sabemos. Pero de hecho el punto es de crear de una vara una serpiente, solamente Dios hace eso. Ese es mi punto, ¿no? Entonces, todo lo demás queda fuera. Ahora, en estos textos, según los Tesalonicenses, dice que es con todo engaño de iniquidad, y luego dice que Dios les envía operación o espíritu de error para que creen a la mentira, la gran mentira del anticristo, la cual vamos a investigar también en un futuro, que es muy importante. Pero el punto sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo. Los demonios están metidos en todos estos asuntos. Y esto es lo que resulta en que las personas que confían en señales y milagrosos siempre son personas susceptibles a ser engañadas. Siempre se exponen al peligro de que el diablo les tome el pelo, de que sean completamente cegados, completamente engañados. Es por lo tanto que cada de vez en cuando suceden milagros en la Basílica de Guadalupe. Es por lo tanto que de vez en cuando los que están metidos en el vudú y las hechicerías y el espiritismo, de vez en cuando hacen señales que parecen ser milagros de Dios. Y todo esto lo hacen con el permiso del Señor, o sea, con la esencia de lo alto, sin que Dios sea cómplice con ellos. Si Dios, como acabamos de leerlo, tiene la plena intención de enviar un espíritu de error para que sean engañados todos los inconversos con la llegada del anticristo, puede hacer exactamente lo mismo con grupos pequeños o grandes de personas hoy día. Y por lo tanto, lo vuelvo a decir, los que dicen Señor, Señor, milagros, señales, exorcismos, etc. Y la respuesta, nunca nos conocimos, ¿no? Apártense de mí, obreros de maldad. Es algo en que nadie puede confiar. Ahora vamos a ver más sobre este punto antes de terminar. La sexta cosa importante, y ahora vamos a despertar a todos, es este asunto de la posesión demoníaca. La posesión demoníaca o los endemoniados. Y lo que vamos a tratar de hacer aquí es no enseñar todo acerca de este asunto, pero aclarar algo de la confusión y los errores. Algo de la confusión y los errores. Ahora, para entender este asunto de la posesión demoníaca y los endemoniados, vamos a tardar un ratito aquí. Es necesario que veamos primero el contexto de este asunto. Y el contexto de este asunto comienza con un análisis de los milagros realizados por nuestro Señor Jesús. Pero vamos por partes aquí. Ven en Mateo 13, por favor. Mateo, en su capítulo 13. Mateo 13. Supuestamente chupando estas cosas, son médicos, es medicina, totalmente natural. Ahora, tenemos que apurarnos aquí. Hay muchas cosas que vamos a pasar por alto. Vamos a llegar al grano de este asunto aquí. Primero, en algunas ocasiones, Cristo hablaba de sus milagros
como si fueran parábolas. ¿Qué quiere decir eso? Una palabra es una ilustración, una comparación tomada del mundo físico o natural y aplicado al mundo espiritual. La mayoría de las parábolas de Cristo usaban algún aspecto de la vida cotidiana. ¿Sí? La parábola del sembrador es lo que vamos a leer aquí. Cristo da a entender en Mateo 13 que el propósito de las parábolas puede ser múltiple y que su significado verdadero no es algo siempre obvio o evidente. Mateo 13, ¿ya lo tienen? Les hablo por parábolas 13, para que viendo no perciban y oyendo no oigan ni entiendan, ¿no? Es la cláusula de propósito. Para que no entiendan, para que no sean sanados, más adelante en el versículo 15, no se conviertan y no se sanan. La conversión y la sanidad aquí se refieren a la misma cosa. El punto, no debemos examinar ninguna enseñanza ni ninguna obra de nuestro Señor Jesús fijándonos simplemente en la cosa externa o en lo que se ve en forma, vamos a decir, a la superficie del asunto, ¿no? Ahora en Marcos 8. Marcos 8. ¿Ya lo tienen? En Marcos 8, este es el mismo fenómeno. El fenómeno aquí es cuando les hablaba de la levadura de los fariseos, que por no haber traído pan les estaba regañando. 8:18, teniendo ojos no ves, teniendo oídos no oís, ¿sí? Y no os acordáis. Y sin meternos en el asunto, el punto es que los mismos apóstoles se confundían acerca de los milagros y acerca de las parábolas de Cristo, no viendo lo obvio, ¿sí? No viendo lo que quedaba más allá de la superficie o más allá del aspecto externo de lo que estaba sucediendo. ¿Me explico? Ahora, esto es el primer punto, que cuando miramos algún milagro de Cristo, o como vamos a ver en un momento, cuando miramos a un caso de posesión demoníaca, lo que estamos viendo en la palabra de Dios, miramos estas cosas, puede tener más de un solo significado y más de una sola explicación. Ese es el punto. Ahora, el próximo punto. Cristo vinculaba muchos de sus milagros con sus enseñanzas y su evangelio. Cuando dijo, soy el pan de vida, ¿sí? Y luego viene la multiplicación de panes o la alimentación milagrosa de una muchedumbre de personas. Cuando dijo, soy la luz del mundo, y luego viene la sanidad del hombre ciego de nacimiento. Cuando dice, soy la resurrección y la vida, y luego viene la resurrección de Lázaro. En estos y muchísimos otros ejemplos, Cristo vinculaba su palabra, su enseñanza o X verdad acerca de su obra salvadora, como pan de vida, agua de vida, resurrección y vida, etc. Vinculaba esta verdad con un milagro que servía como, para los niños en la escuela dominical, como una ilustración viva, gráfica y sencilla de la verdad enseñada. ¿Me explico? Ahora, cuando llegamos a los milagros de sanidad, ahora vamos a poner sanidad como el milagro. Invariablemente, Cristo vinculaba la sanidad de la persona con la verdad enseñada o la salvación de la persona.
Y de esto hay muchísimos ejemplos, ¿no? En relación con el uso de la palabra salvado o salvación, hay una larga lista de ejemplos. Veamos rápidamente 2 o 3. Marcos 5. En donde Cristo dice, lo que ustedes ven en el milagro, lo que ustedes ven en la sanidad, es algo en realidad que no van a comprender a menos que se fijen en la verdad y en la salvación que yo estoy enseñando y predicando. Ahora, Marcos 5, versículo 25, la mujer con su flujo de sangre, 12 años, enferma, habiendo sufrido mucho de todos estos médicos, habiendo gastado todo lo que tenía, sufriendo de los azotes de estos médicos, vamos a decirlo así, habiendo probado todos los remedios y en vez de mejorar, en vez de cambiar la situación o las circunstancias físicas en su cuerpo, le iba peor, dice. Como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás, vean, y tocó su vestido, diciendo, su manto, si solo tocare tan solamente su vestido, seré salva. Aquí ella usa la palabra salvación, se traduce incluso en las versiones antiguas, salvación es salud, porque significa lo mismo, pero es salud no solamente a nivel físico, sino salud a nivel espiritual. Entonces, llegando sin leer más, hasta el versículo 34, Jesús dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, te ha salvado, ve en paz. Y la primera cosa es salvación espiritual y la segunda cosa es sanidad física. Queda sanada de tu azote. Ahora, el tema aquí es muy amplio, no nos vamos a meter en los detalles. El punto es un solo argumento. El vínculo entre la sanidad de esta mujer, un milagro, y la salvación o salud espiritual de la misma mujer. Bien, el próximo ejemplo, Mateo 9. Mateo, en su capítulo 9, vamos a apurarnos. La lectura, esto es quizás el más importante de estos ejemplos. Mateo 9:2. Le trajeron un paralítico echado en la cama, llegando a leer sus pensamientos y a discutir con ellos. El versículo 5, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. La misma cosa. Levántate y anda es sanidad, ¿sí? Levántate y anda. Eso es el nivel de sanidad o el milagro. Tus pecados te son perdonados. Este es el asunto de salvación. Cuando Cristo plantea el argumento en estos términos, estaba haciendo el mismo vínculo entre las dos cosas, ¿no? Y termina diciendo, para que ustedes sepan que yo tengo el poder y la autoridad de perdonar los pecados, eso es la cosa más grande, ¿sí? Yo le dije a este hombre, levántate y ande, ¿no? O anda. El punto, hay un vínculo entre las dos cosas. Guarden en mente la pregunta, ¿qué es más fácil decir? ¿Sí? ¿Qué es más fácil decir? Aquí está mi cerebro. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Vamos a terminar el estudio si estos apuntes no se sanan. Entonces, ahí se van a quedar. No, déjalos. Está bien así. Luego vamos a echar bolas. Entonces, el próximo ejemplo, estamos aquí mismo, ¿no? El próximo ejemplo se encuentra aquí mismo, en este mismo capítulo,
Y vamos a pasar hasta el versículo 12. Oyendo los debates y sus críticas, dice Cristo, contestando a estos mismos fariseos que se oponían a todo esto: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Qué es esto? Que la enfermedad que necesita sanidad es un símbolo que apunta hacia la verdadera condición espiritual de las personas. Y el vínculo en el versículo 13: no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. En todos esos ejemplos, el argumento es lo mismo. Lo que sucede en la esfera física, el enfermo que va al médico, ¿sí?, es un reflejo de la realidad en la esfera espiritual. Es una ilustración gráfica de la necesidad espiritual y de la sanidad espiritual. Todos aquellos que no se consideran como espiritualmente enfermos no buscan al médico, ¿sí? No necesitan ir al médico y no acudan al médico. Eso es el punto. Entonces, en todos estos ejemplos, lo que quiero que veamos es lo siguiente. Las enfermedades, aquí vamos a ponerlas, ¿sí?, X, sean de cualquier índole, no importando si se trata de personas ciegas, cojas, paralíticas, leprosas, sordas, lo que sea, ¿sí? O aun si se trata de personas físicamente muertas que posteriormente fueron resucitadas. Todos los ejemplos, la enfermedad X que conduce a la muerte es la condición verdadera, hablamos espiritualmente, la condición verdadera de la persona. Y todas las personas sanadas completa, instantánea y milagrosamente representan la verdad acerca del poder de Cristo, ¿no?, para perdonar y regenerar. Entonces, el hecho de que estos vínculos están por todas partes de los 4 evangelios, el hecho de que la condición pecaminosa de los hombres es lo que resulta en la necesidad de sanidad o un milagro de misericordia y autoridad. Todo esto hay que guardarlo en mente y depositarlo ahí en nuestro banco de ¿listos? Caramba. ¿Sí? Ya tenemos el contexto. ¿Sí? Ahora, ¿listos? 2 ejemplos más, Marcos 1 y Mateo 12. Ahora vamos a agregar a este argumento ahora los casos de exorcismo. ¿Sí? Y se trata de milagros de exorcismo. Entonces, aquí el milagro pasa de ser de sanidad física a exorcismo. ¿Sí? Así de sencillo. Y lo que descubrimos es el mismo vínculo. Ya lo tienen en Mateo, mejor dicho, en Marcos, en su primer capítulo, en el versículo 27. Todos se maravillaban viendo el exorcismo de esta persona, diciendo el hecho de que Cristo echó fuera el demonio, y vamos a hablar a fondo sobre todo esto en un momento, y el demonio salió clamando en gran voz, en el versículo 26, y la reacción del pueblo es igual a la reacción de todos los milagros de sanidad física.
diciendo, ¿qué es esto? Vean su pregunta. ¿Qué es esto? Esa es la primera pregunta. ¿Qué está metido de por medio en esto? ¿Qué significa esto? El exorcismo significa más de lo que muchas personas se imaginan, más de lo que muchas personas entiendan. Eso es el punto. Y luego, vinculándolo con su doctrina o enseñanza, ¿qué, vean, nueva doctrina es esta? ¿Y con qué potestad aún los espíritus inmundos mandan y le obedecen? Ahora en Mateo 12, el mismo argumento. Mateo, en su capítulo 12, versículo 28, y aquí se aclara aún más el argumento. Si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, eso es el milagro, no de sanidad, sino de exorcismo. Si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y la ilustración que vamos a ver terminando el día de hoy, la pregunta, ¿cómo puede alguien entrar en la casa del hombre fuerte armado, el valiente, y saquear sus bienes si primero no le ata? Vean, hay que atar y prender al valiente, entonces podrá saquear su casa. Ahora el tema aquí es el hecho de echar fuera un demonio, exorcismo, es un símbolo de dos realidades espirituales. La primera realidad espiritual, la llegada del reino de Dios. Y la segunda realidad espiritual, la derrota del diablo. ¿Estamos bien? ¿Cuál página es? Espérame. Ahí está. Entonces, vamos más adelante. Ahora tenemos el contexto en el cual vamos a analizar este asunto. Pero vamos por partes aquí. La enfermedad requiere el milagro de sanidad. El milagro de sanidad verifica la verdad del Evangelio y la verdadera salvación de la persona. El exorcismo, la enfermedad ahora es posesión demoníaca. El éxito en echar fuera el demonio apunta hasta la salvación, ¿sí? La llegada del reino de Dios y la derrota definitiva del diablo. Todo esto está vinculado. ¿Cómo vamos a ver? Ahora rápidamente, vamos por partes. ¿Cuál es la verdadera condición espiritual en que se encuentran todos los hombres? Todos los hombres se encuentran espiritualmente enfermos. Todos los hombres se encuentran espiritualmente muertos en delitos y pecados. Efesios 2:2. Todos los hombres se encuentran en el seno mismo del diablo, poseídos por el diablo. ¿En cuál sentido? Están en su seno, según 1 de Juan 5:19. Todos los hombres por naturaleza son hijos de Satanás, según Juan 8:44. Todos por naturaleza han sido cegados por él, su entendimiento, vean, a nivel espiritual, su entendimiento es incapaz de captar la verdad del Evangelio y la salvación, ¿sí? Todos los hombres por naturaleza, y vamos a leer el texto más importante, 2 de Timoteo 2:25, son los esclavos voluntarios de Satanás. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 26 y 25, que hemos de tratar con mansedumbre a los que se oponen a la verdadera doctrina. Esto es en un contexto de
en la iglesia no es con herejes, no es con personas que son instrumentos para propagar doctrinas falsas. Eso es personas ya dentro del contexto de personas que han escuchado la verdad, pero no la han entendido, por si quizás Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad y se zafen del lazo del diablo en que están, y la idea es siendo llevados cautivos, y han sido desde un principio secuestrados, se puede traducir así, llevados cautivos a la voluntad de Él. ¿Qué es esto? Que además de encontrarse espiritualmente enfermos, además de necesitar un milagro para cambiar su verdadera condición espiritual, ese milagro de sanidad en el Nuevo Testamento es el nacimiento nuevo. Además, son los esclavos voluntarios del diablo, bajo el control y el poder del hombre fuerte y armado. Ahora, ven con mucha atención. Esta esclavitud al diablo, y muchos textos lo enseñan, Romanos 6 lo menciona como 7 veces, el hecho de que antes de ser convertidos todos son los esclavos llevados cautivos por el diablo. Escuchen bien, es exactamente lo que vemos en forma externa en la realidad de una persona poseída por un demonio. De igual manera como pudiéramos decir, lo que vemos en una persona enferma, la mujer encorvada, ¿sí?, atada por el diablo, una, en forma externa, evidencia o manifestación visible de su condición espiritual y su esclavitud a Satanás. No importa si la persona se encuentra enferma o si se encuentra físicamente endemoniada, la realidad es la misma en todos sus casos. El punto, cuando vemos una persona muy enferma y hacemos el vínculo entre esa enfermedad y su verdadera condición espiritual, ¿sí?, y pensamos, su verdadera condición espiritual está siendo reflejada en su condición física. De la misma manera, vean, cuando vemos a una persona endemoniada, hemos de hacer el vínculo. Esa persona es tan esclavizada por el diablo que ha llegado al punto en que el diablo vive dentro de su cuerpo, utilizando su voz y los miembros de su cuerpo como instrumentos de iniquidad. Ahora, ¿cuál es el punto? Vamos paulatinamente aquí poniendo bases. El punto es lo siguiente. Desde la perspectiva espiritual, todos los seres humanos por naturaleza han hecho un pacto con el diablo. Desde la perspectiva espiritual, todas las personas inconversas han hecho su cambalache con Satanás. Desde la perspectiva espiritual, todas las personas se han vendido al diablo. Desde la perspectiva espiritual, todas las personas yacen en el seno del maligno. Lo vuelvo a citar, 1 de Juan 5. Por lo tanto, escuchen bien, para que sean librados del demonio, y vamos a analizar los detalles acerca de esto en unos momentos, pero para que sean librados de esta esclavitud, para que sean librados de las garras del enemigo, se necesita el mismo poder como para salvar a esas personas y proporcionarles salud espiritual o meterlos en el reino de Dios. Es lo mismo. Se requiere el mismo poder para salvar a cualquier persona. Es decir, el mismo poder para sanar a un enfermo o el mismo poder para echar fuera el demonio como para regenerar, perdonar y salvar a esas personas. Ahora vamos a plantear la pregunta en forma distinta. Pudiera, como lo dijo Cristo, planteando el argumento,
diciendo, ¿qué es más fácil? ¿Sanar al enfermo? ¿Sí? ¿O perdonar sus pecados? Pudiera haberlo planteado de igual manera. ¿Qué es más fácil? ¿Echar fuera al demonio? ¿O regenerar al hombre? ¿Qué es más fácil? Y en todos sus casos la respuesta es la misma. ¿Sí? Ya sea para tratar con una persona poseída de un demonio o para tratar con cualquier persona inconversa, todos son en su verdadera condición espiritual esclavos del diablo. Todos se han vendido a Satanás. Todos han hecho su cambalache con el demonio. No importa la persona, no importan sus circunstancias. En todos los casos, todos los inconversos son esclavos del diablo. Eso es el punto. Y por lo tanto, siendo esclavos del pecado y del diablo, se requiere el mismo milagro. Se requiere el nacimiento nuevo. Se requiere la verdadera salvación. Se requiere el nacimiento nuevo. Se requiere la llegada del reino de Dios en su corazón para que sean librados. Ahora, mi punto es lo siguiente. Metido de por medio en casos de enfermedad que resultan en sanidad o en casos de endemoniados que son librados. En todos los casos, lo que estamos viendo en la persona enferma o en la persona endemoniada es una representación visible de la doctrina de la depravación total. ¿Sí? El primer punto en las doctrinas de la gracia. Metido de por medio es la realidad del mito de su libre albedrío. Una persona enferma, esta mujer, 18 años, todo mal gastado, toda su fortuna desperdiciada, todo el esfuerzo, todo el tiempo, incapaz de sanarse o de ser sanada por los médicos, ¿sí? El mito de su libre albedrío, por la fuerza de su propia voluntad, no podía librarse de esa ni ninguna otra enfermedad. Ahora veámoslo en los casos de los endemoniados. ¿Acaso puede una persona poseída por el demonio expulsar al demonio por la fuerza de su propia voluntad? Yo les pregunto, ¿acaso puede una persona endemoniada librarse a sí misma de esa esclavitud al diablo? La respuesta, en el caso de los enfermos, no. En el caso de los endemoniados, no. Y en el caso de todos los demás, cuya depravación total no se manifiesta en alguna enfermedad ni en una posesión demoníaca, el caso es lo mismo. Ahora, escuchen los argumentos aquí. A la luz de lo que hemos planteado, ahora vean los puntos. Estricta o técnicamente hablando, en el Nuevo Testamento no existe tal cosa como el don de exorcismo. ¿Cuál es el punto? En la lista de dones espirituales, misteriosamente, no encontramos el don de echar fuera demonios. ¿Sí? Pero ¿por qué no? Porque todos los ejemplos bíblicos de posesión demoníaca ocurren en el contexto del evangelismo. Ustedes lo pueden investigar. En los 4 evangelios van a descubrir que cada vez que se presenta el caso de una persona endemoniada, ocurre en el contexto del evangelismo, o sea, la proclamación del evangelio. Esto es la verdad en el caso de los 70, en Lucas 4:41. Es el caso de Felipe, en Hechos 8:7. Es el caso del apóstol Pablo,
en Hechos 16, 18 y en Hechos 26, 18. Y valga la pena, veamos, vale la pena ver esto. Hechos 26, 18 nos da una descripción de la boca inspirada del apóstol Pablo. Tenemos el testimonio de lo que sucede en la conversión de cada persona. Lo que sucede es lo mismo en todos los casos, sin excepción. En Hechos 26, 18, el testimonio apostólico es que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, y reciben por la fe remisión de pecados y suerte o lugar, herencia entre los santificados. ¿Qué quiere decir el texto? Que cuando una persona es salvada, cuando una persona entra al reino de Dios siendo regenerada, lo que sucede es lo mismo en todos sus casos. La persona es librada del dominio, la esclavitud del pecado. Esa es la doctrina de depravación total. La persona es librada de las garras del enemigo. Y según Colosenses 1:13, trasladada al reino de Dios. El punto, no importa si estaba enfermo o no, hoy día puede ser sanado o no en relación con su salvación. Muy pocos casos ocurren en relación con la sanidad de una persona y su salvación, casi son inexistentes hoy día. No importa si es endemoniada o no. El caso de personas endemoniadas no es más que la depravación total y la esclavitud a Satanás manifestándose en su máximo grado, en su máxima expresión visible, ¿sí? En todos los casos es la proclamación del Evangelio acompañado por el poder del Espíritu Santo lo que hace el milagro. Y lo vuelvo a repetir. Es la proclamación del Evangelio acompañado por el poder del Espíritu Santo. Y si el Evangelio no es proclamado y la persona no es convertida, de nada servirá sanar a la persona o echar fuera el demonio de esa persona. De nada servirá, de nada serviría. Y uno de los ejemplos más conocidos lo pueden apuntar. Hechos 19:13, cuando los judíos, quienes pretendían ser exorcistas, ¿se acuerdan ustedes del caso? Esos judíos que pretendían ser exorcistas no pudieron echar fuera el demonio. ¿Por qué no? Porque habían separado el exorcismo de la predicación del Evangelio, la salvación, el milagro del nacimiento nuevo y la entrada al reino de Dios. Habían separado las cosas. Pretendían usar el nombre de Jesús para echar fuera el demonio, sin predicar el Evangelio. Y a la luz de lo que estamos diciendo, es por lo tanto, ahora ven con mucha atención, que no hay ninguna fórmula en el Nuevo Testamento para tratar con estos asuntos. No hay ninguna fórmula mágica para tratar con los enfermos, ni menos con los endemoniados. No hay ninguna fórmula mágica, ninguna fórmula dictada por el Espíritu de Dios en la palabra de Dios, salvo la predicación del Evangelio. Y en el caso de una persona endemoniada, el simple hecho de decirle al demonio que se vaya. Ustedes buscarán en vano en los casos de Cristo y sus apóstoles y los ayudantes de los apóstoles, los casos cuando se vieron obligados a enfrentarse directamente con una persona endemoniada, buscarán en vano para encontrar alguna fórmula, salvo la predicación de la verdad del Evangelio y una simple palabra diciéndole al demonio que se vaya, ¿sí? Entonces, cuando hablamos en estos términos, lo que estamos diciendo es algo muy importante. Si la persona
en esta condición no es salvada, si no es convertida a Cristo, si no es restaurada la salud espiritual, si no entra al reino de Dios por el milagro del nacimiento nuevo, de nada servirá el exorcismo, de nada serviría. Su estado final llegaría a ser peor que su primer estado, porque Mateo 12 dice que los demonios o el demonio que salió regresará para encontrar a la casa barrida, adornada y quieta, y traerá consigo 7 demonios peores. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Ven con mucha atención. Estamos diciendo que el único remedio real, vuelvo a decirlo, el único remedio real para una persona endemoniada es la salvación. Y que la salvación o su restauración a la salud espiritual no puede ocurrir sin la predicación del Evangelio verdadero y una obra soberana de Dios. ¿Me explico? Lo vuelvo a repetir. La única cosa que puede ayudar a una persona endemoniada es la predicación del Evangelio, la salvación por la gracia y la regeneración por el Espíritu Santo. Fuera de eso, no hay remedio para esa persona. De nada serviría echar fuera el demonio a menos que se salve o se salvara la persona. Ahora, ¿me explico? Ahora, veamos en Marcos 9 y Mateo 17. Algunos de ustedes ya no creen lo que estoy diciendo, está bien. El punto aquí, no lo creen porque no entienden la doctrina de la depravación total y cómo esa doctrina en forma como ilustraciones en la escuela dominical se manifiesta en los ejemplos de sanidad física y en los ejemplos de exorcismo. Yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre un borracho común y corriente que anda en la calle como vagabundo, en sus borracheras que duran 3-4 días, ¿no? Lo vemos ahí en la banqueta cada 5 semanas, 4 semanas, 6 semanas, y el resto del tiempo, bien, ¿sí? Aparentemente bien. Y un pobrecito que se ha entregado tanto a ese vicio, que dio la bienvenida a un demonio. Y ahora anda borracho y gritando, y llorando y haciendo daño a su cuerpo y ahogándose con el vicio todos los días. ¿Cuál es la diferencia? Es una diferencia en el grado, pero no en el problema real. El grado, lo que estamos viendo en una persona endemoniada es hasta cuál punto su depravación total le puede llevar. Pero el remedio es lo mismo en todos los casos. El remedio es, lo vuelvo a repetir, la verdadera salvación que no puede ocurrir sin la predicación del Evangelio verdadero, de la gracia de Dios en Cristo y la obra soberana de Dios en su corazón. Porque lo que estamos viendo en forma externa, ¿sí?, al ver al endemoniado, es simplemente un reflejo de su verdadera condición espiritual. Y todo el mundo anda en esa verdadera condición espiritual, pero no todos han llegado a ese grado. Así de sencillo. Ahora, lo tiene en Mateo 17. Hay 2 ejemplos aquí que demuestran lo que estamos diciendo. Mateo 17, ¿ya lo tienen? En el versículo 14. Dice: vamos a cortar la lectura aquí. En 16. Que este lunático, que padecía gravemente de un demonio, sin lugar a dudas, los discípulos no lo podían sanar. Y vean, sanar es como si estuviera enfermo, ¿sí?
Pero en realidad se trataba de echar fuera el demonio. Y Cristo responde y dice, generación infiel, ¿sí? ¿Hasta cuándo les voy a sufrir? Y el argumento es, cuando le preguntan en el versículo 19, ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Y la respuesta, por vuestra poca fe. ¿Qué es esto? Que si hubieran entendido la verdad acerca de esto, la necesidad de confiar, ¿qué quiere decir poca fe? Depender totalmente del poder soberano de Dios. Depender totalmente de la gracia de Dios. La fe depende completamente de un poder soberano, ¿no? Ya sea para echar fuera el demonio, ya sea para salvar a quien sea. Dependemos completamente de Dios. Y el punto, con tal que dependamos completamente del Señor, Él es el único que puede hacer el milagro, Él es el único que puede hacer la obra. Esto acaba con todo este asunto de ceremonias y ritos y fórmulas mágicas. No, lo que faltaba aquí, una verdadera dependencia de Cristo. Y el mismo argumento está en Marcos 9, en una forma más fuerte. Llegan a este caso de una persona endemoniada, Marcos 9, y cuando el mismo fenómeno se presenta, no pudimos echarle fuera. En 28, ¿ven la respuesta? Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Qué es esto? Es lo que estamos diciendo. Hay grados de maldad en los demonios caídos, ¿sí? Hay tal cosa como 7 espíritus peores. Y hay grados de depravación y esclavitud al pecado y al diablo entre la masa de la raza humana perdida. Todos son depravados. Todos son completamente bajo el control del enemigo de sus almas. Pero ese control no ha llegado a este grado de ser físicamente poseídos por un demonio o de estar físicamente enfermos debido a la presencia de X pecado. El asunto no llega a ese grado con todos, pero en algunos casos llegan a este extremo y ven lo que dice otra vez, ven el lenguaje. Este género, vean, con nada puede salir, sino con oración y con ayuno. ¿Qué es lo que enseña este texto? Muchas cosas, comenzando con, es nuestra condición espiritual, nuestra preparación espiritual, lo que es un factor cuando predicamos la verdad, cuando testificamos de la salvación, cuando oramos por el nacimiento nuevo y la entrada al reino de Dios en una forma evangelística. Oramos por los inconversos y todos nosotros sabemos, hay algunas personas por quienes oramos un muy breve lapso, periodo de tiempo, y fueron convertidas de inmediato. Y hay otras personas que hemos orado muchos años, algunos de nosotros, ayunado, pidiendo a Dios por la salvación de estas personas. ¿Cuál es el punto? Es igual. El único que puede sanar al enfermo, el único que puede salvar al hombre, el único que puede echar fuera el demonio, es el Dios soberano. Nadie más. Y el punto aquí, hay algunos casos que exigen de nuestra parte una dependencia extraordinaria de Dios. ¿Para qué? Para que Él intervenga y haga el milagro. Ahora, esto es el contexto para entender el asunto. Ahora vamos directamente a los casos reales de posesión demoníaca. Ahora ven con mucha atención los argumentos aquí. Los casos reales de posesión demoníaca. Primero, hoy día, los casos abiertos y objetivos e indiscutibles de posesión demoníaca no son comunes.
lo vuelvo a repetir, hoy día, los casos reales, ¿sí?, indiscutibles, que pueden ser examinados objetivamente de posesión demoníaca, no son comunes. Y cuando nos preguntamos por qué no, ¿sí?, ¿por qué no? Ya sabemos la respuesta, hay una serie. Primero, porque al diablo no le conviene. ¿Sí? Le conviene más ocultarse. Le conviene más transformarse en ángel de luz. La mayoría de los casos reales hoy día se presentan solamente en las culturas y las circunstancias cuando ese fenómeno no le sería contraproducente para Satanás. ¿Qué quiero decir? Que pueden abundar casos de personas poseídas de un demonio. El diablo no tiene la menor intención de manifestar esa realidad, porque no le conviene. En un sentido no importa, porque todos los inconversos son sus esclavos, yacen en su seno, ¿sí?, hacen su voluntad, son obedientes hijos, ¿sí? No es necesario que sean físicamente tomados y poseídos. Les sirven mejor, ¿sí?, sin este fenómeno. Ahora, segundo, Dios no son comunes hoy día, tanto como en tiempos antiguos, porque, ahora escuchan, el diablo no puede tomar posesión demoníaca o el control físico del cuerpo de nadie sin el permiso de Dios. Y misteriosamente bajo el Evangelio, con los pueblos librados de la superstición y la brujería y en una forma más general el paganismo, Dios no ha permitido tantos casos como los que vemos en tiempos antiguos, ¿sí? No lo ha permitido. En su gracia común lo ha restringido o limitado. Ahora, el siguiente punto, ven con mucha atención. Ninguno de nosotros entrará en contacto con una persona endemoniada, realmente poseída por Satanás o un demonio, a menos que Dios lo permita. Y cuando nos preguntamos, ¿por qué se ha vuelto en muchos países, en muchas culturas, algo más raro en contraste con los tiempos antiguos? La respuesta, Dios no permite que sus hijos entren en contacto directo con estos casos indiscutibles, abiertos y objetivos, porque, escuchen, o no es necesario, o no nos ayudaría. No sé si me explico aquí. O es algo innecesario, o algo que no nos ayudaría. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está contemplando ambas partes, ¿no? Si nos ayudaría o no. Si es necesario o no. Ahora lo vuelvo a decir. Escuchen bien. En el Nuevo Testamento lo que encontramos es, entraban en contacto con estos casos, escuchen, siempre en el contexto del evangelismo. Siempre en el contexto del evangelismo. Eso es un factor también muy importante. ¿Qué quiere decir? Que en el contexto evangelístico, ese fenómeno es más común. ¿Sí? Ustedes pueden pensar que sus compañeros de trabajo son una bola de endemoniados. Eso pudiera ser cierto o no. Pudieran ser algunos de sus vecinos también poseídos por Satanás mismo, ¿sí? Pero si no están en contacto con estas personas en un sentido evangelístico, lo más probable es que nunca sabrán. Ahora, el próximo punto, escuchen, los casos son más raros, menos frecuentes hoy día, y ahora ven con mucha atención. Las características señaladas en la palabra de Dios de los casos reales son las siguientes. Sin tardar para ver los textos. Primero,
el fenómeno de un poder físico extraordinario. El primer fenómeno. Un poder físico extraordinario. El endemoniado ahí en las cuevas que rompía todas las cadenas y nadie podía, ¿no?, con él. Segundo, una tendencia hacia la mutilación, autodestrucción y en la mayoría de los casos el suicidio. Una de las características en una lista de ejemplos, la persona se metía en el agua, se metía en el fuego, se cortaba con cuchillo, la persona se tiraba de arriba hacia abajo. La tendencia hacia la mutilación del cuerpo, la autodestrucción o simplemente haciendo daño a su cuerpo físico o simplemente repetidas veces trataba de suicidarse. La tercera característica, en todos los casos, una oposición fuertísima al Evangelio. En todos los casos. La persona se oponía al Evangelio, gritaban contra los mensajeros, trataba de acallar a los discípulos o a los apóstoles de Cristo. Una oposición muy intensa al Evangelio. La tercera característica, o la cuarta, el cuerpo y muchas veces la voz, ¿sí?, usados como instrumentos en las manos del demonio. El cuerpo y la voz. La siguiente, algunas enfermedades que parecían no tener ninguna causa física. Eso es algo muy importante para discernir hoy día. No, se quedó sordo, ¿no? No hay ninguna causa física. Ni con tomografías, ni con expertos, ni con cirugías, ¿no? Encuentran el porqué. Enfermedades que parecen no tener ninguna causa física. Y por último, algunas enfermedades mentales. Y la enfermedad mental más común es el fenómeno de personalidades múltiples, que vemos en el caso de Legión somos, ¿no? Dijo el endemoniado. Personalidades múltiples. Y sin discutirlo, ¿no?, muchas de esas personalidades múltiples no tenemos confirmación bíblica, pero en ciertas experiencias hablan de voces totalmente diferentes. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿cuándo llegan a ocurrir estos casos de posesión demoníaca? La respuesta es muy importante y muy sencilla. Es lo mismo. No todos los que comienzan a beber terminan como alcohólicos. No todos los que prueban las drogas terminan como drogadictos. No todos los que se meten en el sexo ilícito terminan enfermos del SIDA o alguna otra cosa. Pero algunos sí. Y es lo mismo aquí. Escucha. Siempre buscando en la historia y trasfondo de la persona, casi siempre hay alguna puerta abierta, la apertura, ¿sí?, la puerta abierta o la bienvenida para un caso de posesión demoníaca. Claro, a menos que Dios dé luz verde, no puede ocurrir. No todos los que juegan con el espiritismo, con la astrología, con la así llamada magia blanca y la brujería y cosas semejantes, terminan siendo poseídos por un demonio, pero algunos sí. Algunos sí. Y Dios en su soberanía determina cuándo ocurren estos casos. Y la prueba, los demonios en Mateo 8 tuvieron que pedir permiso para entrar en los cuerpos, en los puercos, para entrar en los puercos. Cuanto más, yo digo, tendrían que pedir permiso para tomar posesión del cuerpo de un ser humano. Cuanto más tendrían que pedir permiso, ¿sí? Entonces, el próximo punto. ¿Queda claro esto? ¿Hasta ahora? Ok. Hay más, pero se nos fue el tiempo.